Hora de cambio. Bien, estamos ya en comunicación vía Zoom con la región La Libertad, específicamente con Trujillo. Vamos a conversar con el doctor Greco Quirós. Él es abogado y ha sido consejero regional, a quien le damos la bienvenida. Doctor Quirós, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, un gusto saludar a quienes tienen un prestigioso medio de comunicación que nos permite llevar información valiosa a toda la comunidad peruana. Bueno, sabemos por las noticias que llegan del interior del país que una de las zonas más convulsionadas por el tema de la violencia sigue siendo La Libertad, no solamente Trujillo, sino también otras zonas importantes del norte de nuestro país. A ello, el presidente o el gobernador de la región, el señor Acuña, César Acuña, a su salida de Palacio de Gobierno, ha anunciado que La Libertad, en este caso, o en todo caso Trujillo, tendrá que ser declarado en emergencia, y anuncia también que debe de instalarse una base militar con el propósito de contribuir a la pacificación ante tanta violencia que está viviendo nuestro país, en particular La Libertad. Cuéntenos, ¿qué opinión tiene usted? Mire, como un especialista en el tema, yo creo que el enfoque que se le viene brindando a la lucha contra la criminalidad no es el correcto. Y analicemos rápidamente los anuncios más importantes. Declarar en estado de emergencia. La Libertad 4 veces ya ha sido declarada en emergencia. Esta sería la quinta. ¿Cuál ha sido el resultado? Al día de hoy que estamos conversando, La Libertad en el 1 de enero a hoy 5 de febrero hay 35 muertos producto de la criminalidad. Imagínense, prácticamente a un muerto por día. Y entonces, el estado de emergencia ha demostrado que no es efectivo. Y recuerden que lo retiraron al comandante general de la policía, al general Jorge Angulo, justamente diciendo que los estados de emergencia no habían tenido ningún resultado. Entonces, primera medida, estado de emergencia no es muy convincente. Segundo, que salga el ejército a patrullar. Los soldados, que en su mayoría son entre 18 y 20 años, son jovencitos que van a hacer el servicio militar, no reciben una preparación dentro de los cuarteles para combatir la criminalidad. A lo sumo les enseñan a manejar un fusil, un AKM, que es el arma ya más antigua que tiene el ejército peruano, pero técnicas para combatir la delincuencia no se aprenden en los cuarteles. Eso es materia de la policía en una escuela de policía. Que salgan más efectivos a patrullar las calles. Bueno, sí, eso es disuasivo, pero eso es atacar el delito común, la delincuencia común, aquel que te arrebata un celular, que te quita una cartera en la calle. Para eso es estas medidas. Pero no entendemos aún que en este momento en el Perú el problema fundamental es la delincuencia organizada, el crimen organizado, donde, por ejemplo, vamos a ponerle cifras a esto. El año 2023, el crimen organizado que maneja la minería ilegal ha obtenido ganancias por 38.000 millones de soles. Ha desplazado al narcotráfico, que ha quedado en segundo lugar con 34.000 millones. Hoy la minería ilegal, manejada por el crimen organizado, ha superado al narcotráfico. Y en consecuencia, unas mafias organizadas que manejan miles de millones tienen dentro de su organización criminal principalmente a policías en su planilla, fiscales e incluso jueces. Entonces, si no entendemos que la política debe estar dirigida a combatir esa criminalidad organizada y no estamos haciendo nada contra ello,
yo creo que no va a haber ningún resultado el sacar más policías, el poner un cuartel, el sacar el ejército, no va a tener efecto alguno si es que no entendemos que necesitamos una legislación hoy de emergencia, una legislación de urgencia, de excepción, declarando a los delitos de crimen organizado como terrorismo urbano, para permitir con esta legislación de terrorismo urbano, permitir los jueces sin rostro, porque, oiga usted, la criminalidad es como la época de Pablo Escobar, plata o plomo. Tienen amenazados a los jueces. Entonces muchos de los jueces que están amenazados o están comprados, dejan en libertad a estos delincuentes, los sueltan, regresan a las calles para seguir delinquiendo, y entonces se hace necesario una legislación excepcional, temporal. Si no entendemos que estamos en un estado de crisis criminal, donde el Estado debe responder a esto, vamos a irnos a un próximo Ecuador. Veamos, fuera del país, Salvador, donde el presidente Bukele, muy criticado por su régimen de excepción, pero ha dado resultados. Y hoy El Salvador, de ser el país más inseguro del mundo, hoy es el país más seguro del planeta. Así que yo creo que el enfoque que le están dando es dirigido a la delincuencia común y más no a la delincuencia organizada, que es el principal problema que tenemos hoy en día en el Perú. Con las cifras que nos da doctor Greco Quiroz, de 38.000 millones de lo que ha producido la minería ilegal, dos preguntas. Una, ¿y dónde está ese dinero? Y en segundo lugar, con eso alcanza pues no solamente para comprar jueces y fiscales, ¿no? Alcanza para comprar gobiernos, alcanza para comprar congresistas, alcanza para alcanzar corrientes de opinión, etcétera, ¿no? Porque... Mire, no sé, sí. ¿Qué opina? Mire, si usted ve y se da una vueltita por el Congreso de la República, va a encontrar parlamentarios que han presentado proyectos para seguir prolongando lo temporal. ¿Qué cosa es lo temporal? El famoso reinfo. El reinfo es un manto de protección a los mineros ilegales, es un manto de protección al crimen organizado que lo da el Congreso, que eso nace en el 2012 por un año. Luego el Congreso lo prorrogó y lo prorrogó y lo prorrogó y lo prorrogó y han pasado 12 años de lo temporal. Y en el Congreso ahorita hay congresistas de las bancadas principalmente de Perú Libre, del bloque magisterial, que están proponiendo que ya no sea temporal, sino que sea eterno. Imagínense, ¿eh? O sea, estos parlamentarios lo que quieren es extender por siempre el crimen, porque obviamente este reinfo, que es el manto protector de la criminalidad, está en el Congreso, y ahí están estos parlamentarios. ¿Y dónde está el dinero? Pues no hace falta mucho darse cuenta de las grandes construcciones que hay que darse una vuelta por algunos lugares donde hay centros de diversión millonarios, tremendamente lujosos, ¿no? Donde ahí va y se lava este dinero ilícito, donde obviamente se infiltra a la economía peruana a través de este dinero sucio que viene de la minería ilegal y del narcotráfico principalmente, y lo que usted dice es cierto, ¿no? Y lo reafirmo, hay congresistas que para mí están plenamente vinculados al crimen organizado y a la minería ilegal, eso sin duda. Claro, doctor Greco Quiroz, aquí hay dos temas, ¿no? Uno de ellos es, los congresistas están seguros porque tienen el tiempo ya programado para quedarse hasta el final de su periodo. Yo recuerdo que había un proyecto para hacer cambio de congresistas a los 2 años y medio, una evaluación, ¿no? Y después de eso la población iba a decidir quién se queda y quién se va. No, y en segundo lugar,
creo que si se aplicaran castigos efectivos, ¿no? Castigos más efectivos a los delincuentes, al crimen organizado, frenaría un poco esta ola de delincuencia. Pero si vemos que le dan algunos años nomás de cárcel y luego van a salir a seguir haciendo lo mismo, entonces, y guardan el dinero o lo camuflan, lo tienen por ahí escondido, la pena es corta, 5 o 6 años, y luego salen a hacer lo mismo y tienen todavía un fondo económico bastante fuerte. Mire, si nosotros entendemos de que el Perú, claro, es respetuoso de los tratados y los convenios internacionales, estamos adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos un principio fundamental que es la persona humana. En consecuencia, si no entendemos que esa persona humana que defiende la Constitución, que defiende los tratados internacionales, está en peligro todos los días que sale a la calle, porque oiga, usted pone una bodega, ya lo están extorsionando. Usted pone un emprendimiento, ya lo están extorsionando. Y si usted no paga, lo asesinan. Así de simple. Entonces, si no entendemos que necesitamos una legislación donde, al establecer estos delitos como terrorismo urbano, la única pena posible ante esa figura delictiva es la cadena perpetua. Tenemos que desaparecer a esa lacra de la sociedad. Y la única manera es teniendo legislación que combata a esta lacra. Porque viven del trabajo de los demás, se sostienen de la explotación de mineral que, obviamente, usted sabe, la empresa formal paga impuestos. Y gracias a esos impuestos de la empresa formal, los municipios, los gobiernos reciben el canon para hacer obras, carreteras, hospitales, centros educativos. Pero estos delincuentes de la mafia de la minería ilegal se llevan 38.000 millones y no pagan un sol ni de impuestos ni de canon. En consecuencia, producen nada a la sociedad, nada de bueno. Y lo que es peor, producen muerte, asesinato por el control y por el dominio de las zonas mineras. En ese sentido, yo creo, aún siendo abogado, formado en principios jurídicos, pero considero que en un estado de emergencia y de excepción como se encuentra el Perú hoy en día, debemos sacar también legislación excepcional y temporal para luchar contra este crimen. Porque ahorita le pongo un ejemplo muy sencillo. La criminalidad organizada está atacando con un fusil AKM y el gobierno está atacando con una pistola de agua. Definitivamente, pues en esa guerra desigual, ellos tienen la de ganar. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos de acuerdo a las cifras que usted nos indica, bueno, ¿y cómo venden los de la minería informal lo que extraen? ¿O es que también hay malos empresarios formales que compran ese oro? Que compran ese oro o otro mineral. Otros minerales, ¿no? Definitivamente. Se ha detectado que la minería ilegal tiene una ruta. Esa ruta culminaba en Nazca, donde estaban las plantas procesadoras, que supuestamente ellos al procesar ahí, ¿no?, ya la convertían ese oro en legal y luego iba directamente y principalmente al mercado chino. China es el gran comprador de estos minerales ilegales. Pero claro, al pasar por una planta procesadora legal, le dan forma legal al oro y luego se le vende a China, sale por ese conducto. Entonces sí, es cierto, hay empresarios, malos empresarios diría yo, que también para mí son delincuentes, porque si tú le compras a un delincuente un celular sabiendo que es robado, tú te conviertes en receptador. O sea, también eres un delincuente. Si tú eres empresario formal, recibes oro ilegal, carbón ilegal, plata o cobre ilegal, lo que tú estás haciendo también es un receptador, eres un delincuente también. Y entonces sí, ahí
el Estado debería intervenir a través de la SUNAT para verificar, pues, cómo es que tú facturas 30, 40, 50 millones de dólares en oro y dime tú, ¿de qué mina? ¿Cuál es tu mina donde tú estás sacando ese oro? No hay ese cruce de información por parte de SUNAT, por parte de las entidades que deberían fiscalizar, como el Ministerio de Energía y Minas, porque obviamente si yo vendo 100 millones de dólares en oro, por lo menos tengo que acreditar de qué mina salió ese mineral. Ahora, teniendo en consideración estos argumentos, la pregunta que le quería formular sería la siguiente, ¿no? Hay minería informal, hay el tema del narcotráfico con presencia política, que ya lo han señalado otros analistas, con presencia política. Entonces, los que arrebatan el celular, los que asaltan a la bodeguita, a los que asaltan al ambulante, etcétera, al final de cuentas se podría pensar de que simplemente para distraer la atención mientras tanto no se toque arriba, ¿no? Eso me hace acordar, efectivamente, recordará usted nuestras épocas anteriores, cuando se publicitaba, pues, ¿no? En los cines de barrio, ¿recuerda usted? Ajá. Se ponía el cartel grande de la película, y le ponían luces de colores para llamar la atención, ¿no? Claro. Entonces, esto es igual, nos ponen un gran titular lleno de luces y colores, ¿no? Eso se llama populismo penal. Es decir, le vamos a poner 30 años de cárcel a los que roban un celular. Populismo penal. Suena bonito, se escucha estridente, se escucha con muchas luces y colores. Y se siguen Pero en robando realidad, celulares. ¿ha surtido algún efecto? Ninguno. Ninguno. Por el contrario. Entonces yo creo que ahí el gobierno lo que hace es ponernos titulares con muchas luces de colores para distraer la atención y para hacer creer al pueblo de que se está haciendo algo contra el crimen, cuando en realidad el enfoque del problema no es el delincuente común, el que roba un celular. El problema es el crimen organizado que maneja la minería ilegal, el narcotráfico, el sicariato, el secuestro. Ese es el problema que tiene el Perú hoy en día, y no en la delincuencia común. El enfoque está muy equivocado por parte del gobierno. Bien, entonces, concluyendo ya el tema, ¿estaríamos de acuerdo con lo que está solicitando el señor César Acuña, que sea declarada en emergencia la Libertad Trujillo, que se instale allí una base militar? Recordemos que el señor Acuña no invirtió nada, absolutamente nada, ni un centavo en lo que a seguridad ciudadana se refiere en el periodo anterior. No gastó un centavo en reforzar la seguridad de su sector, de su zona, pero sin embargo está pidiendo que se declare en emergencia. ¿Qué le parece? Mire, como le repito, yo no estoy de acuerdo. Bueno, digamos, si es un tema para reforzar algún tipo de medida, veamos. Pero en mi opinión, si usted me pregunta, creo que no va a dar ningún resultado, porque ya la libertad ha sido declarada en emergencia muchas veces, ¿no? Una raya más al tigre, como dice la frase popular. Una raya más al tigre, ¿en qué va a cambiar? Y doctor, ¿y sobre la base militar? No, y un cuartel del ejército, ¿qué es lo que va a hacer? Dígame usted. Le reitero, los soldados, nuestros jóvenes que van a los cuarteles, ¿qué les enseñan en un cuartel? ¿A qué aprenden en un cuartel? Hacen ejercicio, disciplina, manejan algún tipo de armamento, porque el ejército tiene un armamento muy deficiente, y nada más. ¿Qué otra cosa le enseñan? ¿Sabe un soldado cómo enfrentarse a un delincuente en las calles? Yo creo que va a ser el remedio que la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que terminen los delincuentes robándole los fusiles a los soldados en las calles, y más bien estemos contribuyendo a que tengan mejor armamento, ¿no? Porque en verdad no le veo formación a un soldado del ejército
preparado para enfrentar la delincuencia. No le veo, digamos, que tenga un efecto, salvo, reitero, el disuasivo, ¿no? El que lo vean patrullar y que pueda disuadir a algún delincuente de poca monta, pero a la mafia organizada, a esa hay que combatirla de otra manera. Hoy día dan a conocer algunos medios de comunicación que el candidato asesinado en el Ecuador, periodista, También. Ha sido con arma peruana. Sí, ahí está, definitivamente. ¿Y quién es el que controla el armamento en el Perú? Es el Estado a través de la SUCAME. ¿Qué controla la SUCAME? Cuando uno va a las minas ilegales, cuando va a los socavones, se encuentra, entre comillas, seguridad. No dice, ¿qué seguridad de la mina? ¿No? Son delincuentes disfrazados. Y los encuentran con armamento de largo alcance. Y cuando los interviene la policía, sacan su licencia de la SUCAME y dice, licencia para uso de arma para cacería. Oiga, en la punta del cerro de Patás, donde pasa solamente los gallinazos, ¿qué van a cazar? No pues. Y la SUCAME entrega permiso y licencia a diestra y siniestra, y esos sujetos no pueden ser detenidos ya, tienen que ser puestos en libertad porque presentan su licencia para cacería. Imagínense. ¿Y eso de quién es la responsabilidad? De la SUCAME. Del Estado. Una reorganización de SUCAME de emergencia, un arma de fuego peruana en el Ecuador para asesinar a un candidato a la presidencia. Entonces, esto es gravísimo y no estamos entendiendo, reitero, que el problema no está en la delincuencia común, sino en la delincuencia organizada, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Greco Quiroz, por su participación en el programa Hora de Cambio, y estaremos molestando su atención de acuerdo a cómo van, pues, la discusión política en nuestro país. Gracias. Y solamente agradecerles y pedirles, por favor, recordemos que con ustedes tuvimos una entrevista muy importante, y gracias por la oportunidad que me dieron en ese momento. Recuerden ustedes que secuestraron a 2 trabajadores de la gerencia regional de minas de la región La Libertad. Los secuestraron en una mina, en un socavón ilegal perteneciente a la familia Polo Espejo. Fernando Polo y su hijo Pedro Polo tienen ahí un bosque donde secuestraron a estos trabajadores. Recuerden, la gerencia de minas no hizo nada, el gobernador no hizo nada, la policía tampoco. Bueno, quiero anunciarles que a pesar de la entrevista que tuvimos con ustedes, no hubo reacción de las autoridades. El viernes, este viernes que ha pasado, 3 de febrero, una dinamita explota, porque estos ilegales sacan el mineral haciendo explotar dinamita y luego recogen el material. Explosionó una dinamita. Eso generó que un socavón caiga, y ahí habían 2 trabajadores humildes, 2 trabajadores. Uno de ellos falleció en el acto y el otro se encuentra grave. La verdad que esto es una tragedia tremenda por la inacción de la gerencia de minas de la región La Libertad, del procurador, de la policía y la fiscalía, porque a sabiendas que ahí hubo un secuestro que se hizo público, pues permitieron que sigan los mineros ilegales, han permitido que sigan trabajando como si nada en el bosque Polo. No pasó nada y mire, el viernes un muerto. Yo de verdad que estoy muy indignado por parte de la autoridad regional de que, a pesar que se secuestró a sus propios trabajadores, no han reaccionado, y su permisibilidad ha dejado que sigan trabajando, que sigan minería ilegal en ese bosque de Polo Espejo, y hoy ha producido un muerto, estimados. Eso es indignante, y no podemos permitir que autoridades que deberían defender a la sociedad y a estas humildes personas, pues hoy por hoy haya fallecido. Y su hermano, me están informando en este momento, está muy grave, ¿no? Sidulfo Martínez Yauri es el que ha fallecido, Sidulfo Martínez Yauri, el que ha fallecido, y su hermano Santos Martínez Yauri se encuentra en el hospital de Trujillo, muy grave, y bueno, Dios quiera que no sea otra víctima más de la minería ilegal. Hora de Cambio.